Bueno, pues me voy a quedar con Llurena Ramos, que es nuestra invitada de hoy y que, bueno, buenas tardes, Llurena, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Llurena es profesora, además de profesora es psicóloga, ella ha sido premio Abanca y nos va a hablar de educar en positivo, de cómo hacer la educación bonita, y no solo en tiempos de pandemia, sino que ojalá se nos quede para siempre, Llurena. Así que, bueno, Llurena tiene un regalo que os mandaremos a los correos de las personas que estáis inscritas en Teaming Day, que es un ebook que ha hecho maravilloso, que luego os cuento. Y ahora yo, sin más, la doy paso. Muchas gracias, Llurena. Un abrazo. Buenas tardes, Sonia, muchas gracias y gracias a todos, bueno, a los compañeros por ese precioso proyecto de Mindfulness, que adoro el Mindfulness, y bueno, y a todas las personas que se han inscrito y por supuesto a la organización y a Sonia, que me ha parecido, bueno, un proyecto precioso y muy necesario hoy en día. Bueno, yo quisiera aportar un poquito desde mi experiencia laboral y desde, bueno, desde mi humilde opinión. Entonces, ¿cómo mejorar la convivencia en la escuela y en el hogar en estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, hablar un poquito sobre el método de educar en positivo. Bueno, y en primer lugar quería comentar por qué yo estoy compartiendo un poquito todo ello. Bueno, vamos a ver, yo estudié magisterio, desde pequeñita siempre quise ser profe, y entonces, bueno, estudié magisterio y en el 2005 yo terminé la carrera, aprobé las oposiciones y ya me lancé al centro a trabajar. Cuando yo llegué al cole, ¿vale? Para mí esto era la escuela ideal donde yo también había estudiado, que yo estudié en un centro, en un colegio militar, en el conservatorio, entonces era todo como muy, digamos, disciplinado, ¿no? Lo que le llamamos nosotros disciplinado. Y la escuela ideal para mí era esto, pues los niños perfectos, organizados, que yo daba mi clase y los niños me atendían, y ese era mi sueño de por siempre. Sin embargo, cuando yo llegué al cole, cuando yo llegué a la realidad, me tocó en un centro de difícil desempeño, en la isla de Gran Canaria, de donde soy yo. Y bueno, allí mi realidad fue otra. Esta foto, cuando la vi, dije, guau, es que relata perfectamente la vivencia que teníamos allá, porque no era solamente yo, que todo lo que yo llevé en las oposiciones, en una hora, las marionetas, las cabecitas giraban por el suelo, me rompieron un montón de materiales, los niños se insultaban, se pegaban. Bueno, la realidad yo me quedé asombrada por lo que venía, que no tenía nada que ver a lo que yo había siempre soñado. Y no era mi sentir solo, sino que todo el equipo, pues era, pues los profesores cabizbajos, decaídos, muchos problemas, muchos compañeros de baja laboral. Y entonces, bueno, pues ahí dije, Dios mío de mi vida, vamos a organizar una charla con el director, a ver si ellos nos pueden echar una mano de alguna manera. Y efectivamente, el equipo directivo pues trajo un psicólogo de la zona que hacía talleres en los colegios y en los institutos de la zona que le tenían muy buenos resultados. Y yo fui con mi libretita y fui apuntando cada una de las cositas que decían. Cuando nosotros salimos de aquella reunión con el psicólogo, los profesores, recuerdo que muchos compañeros decían, sí, claro, pero que luego esté una hora, él porque va de uno en uno en su consulta, pero que luego se meta en la clase con 25 alumnos y en esta realidad que nos encontramos a ver si le funciona. Pero yo dije, sí, este señor lo ha hecho y él dice que funciona, yo soy muy de utilizarlo y de en casa, bueno, aplicarlo personalmente para ver si verdaderamente funciona. Y hoy en día la realidad no es solamente que pueda haber conflictos en el aula, sino también la nueva realidad con la que nos encontramos, con el distanciamiento entre los niños, el protocolo a COVID a seguir, los miedos que se instalaron, los miedos que tenemos. Es cierto que se ha aumentado muchísimo las llamadas a los pediatras, a los médicos, principalmente por problemas psicológicos. Y otra realidad que es pues los confinamientos, futuros confinamientos o cuando se confinan algunas clases por algún positivo en el aula. Entonces también tenemos que ver de qué manera mejorar esa convivencia en un aula que sea conflictiva, cuando hay un confinamiento y efectivamente pues en el día a día de nuestro hogar, en la familia. Entonces, bueno, pues yo qué hice, yo lo que hice fue, digo, bueno, este señor, empecé a aplicar todo lo que él decía. Y entonces yo empecé a aplicarlo y me di cuenta de que efectivamente funcionaba y efectivamente los chicos me atendían, me escuchaban. Bueno, pues yo
consideré que funcionó, así que dije, este señor estudió psicología, allá que voy. Fui a la universidad, me matriculé de la carrera y me dijeron, solo te vamos a convalidar una asignatura al final de la carrera. Yo dije, no importa, yo vengo no a obtener un título, sino yo vengo a aprender todo lo que este señor sabe, porque creo que me gustaría aplicarlo y bueno, y mejorar un poquito la educación, pero yo estar equilibrada y yo sentirme que estoy haciendo las cosas bien. Entonces unifiqué Magisterio y Psicología y por eso es el método Educar en Positivo, que ha sido de 16 años de experiencia, mi humilde experiencia, aplicando la psicología en mi propia aula, a base de materiales, de ejercicios, de trabajo. Bueno, yo he estado en diferentes cursos, en 8 colegios aquí en Gran Canaria. Luego me fui, los 5 últimos años me fui a Madrid porque yo quería hacer, efectivamente, un programa de mindfulness, porque en la carrera siempre nos hablaban del mindfulness, y yo decía, bueno, si el día de mañana yo abro una terapia, pues yo quiero vivir en mi propia piel los beneficios de los que habla el mindfulness, y efectivamente lo hice, como la compañera comentaba, el programa de 8 semanas, y llevábamos un cuaderno de bitácoras en el que teníamos que ir apuntando los beneficios e ir dándonos cuenta de si verdaderamente nos funcionaba. Y efectivamente, hablaré de ello porque me parece fantástico para el aula y para nosotros. Entonces, ¿qué es educar en positivo? ¿A qué se le llama, no? Bueno, pues como un método o un programa socioemocional, digamos. Yo, pues, por ejemplo, en Madrid estuve en 3 centros diferentes, pues en uno de socionivel cultural alto, otro medio y otro bajo. Entonces lo he podido insertar en muchísimos centros diferentes, ¿no? O sea, que se puede extrapolar perfectamente. ¿Y de qué manera es este programa socioemocional? De forma transversal. Yo, por ejemplo, en Madrid, lo que comentaba en el último centro, pues yo era tutora de quinto A y tutora de quinto B y cotutora de quinto B. Yo daba lengua y matemáticas en el A y lengua y matemáticas en el B. Y mi compañera pues daba las demás asignaturas en inglés porque era un colegio bilingüe. Por lo tanto, ¿cómo lo hacía yo? Bueno, pues yo iba insertando muchas actividades y muchas cosas dentro de la asignatura de lengua, dentro de la asignatura de matemáticas. No tengo por qué hacer solamente un proyecto específico para ello, sino lo ideal de todo esto es insertarlo en tu día a día, en tu vida y en la de tu alumnado. Entonces, el programa socioemocional, bueno, pues resuelve problemas de adultos y de niños. Prepara emocionalmente para el futuro, que esto es fantástico para todos los chicos, porque el día de mañana sabemos que cómo está la sociedad o cómo puede estar en un futuro, y evidentemente hay que prepararlos para todo emocionalmente. Luego también desarrolla habilidades sociales y emocionales que son fundamentales y mejora la autoestima, que esto me parece fundamental, y ayuda a la prevención del acoso escolar, tanto en el rol de acosador, de víctima o de observador. Entonces, en cuanto al aprendizaje socioemocional, ¿en qué consiste? Pues adquirir esos conocimientos, habilidades y actitudes que necesitamos, y cómo gestionar las emociones y conseguir metas personales y colectivas. Y por supuesto, mostrar empatía para tener unas relaciones con el otro, bueno, pues que sean positivas. Bueno, y cómo yo le quisiera hacer alguna pregunta a las personas que se han apuntado a este webinar, ¿no? Por ejemplo, plantéate un poquito de introspección. ¿Cómo gestionas tú lo que sientes al salir del centro un día conflictivo? Por ejemplo, un día que no has podido, que los niños no han atendido, ya sea en el aula o sea online, o que ha sido un día terrorífico. A, yo lo he puesto así tipo test, ¿no? Para dar un poquito de feedback. A, sigues nervioso todo el día. B, te arrepientes de elegir esta profesión, como he oído a muchos compañeros. C, sales a comprar compulsivamente. O D, otro cualquiera. Pongo lo de salir a comprar compulsivamente porque efectivamente el primer año que yo trabajé, pues yo llegaba los viernes y decía, voy a comprar lo que sea, me lo merezco. Y entonces utilizaba ir a comprar mucha ropa para, pues intentando buscar algo para yo misma, digamos, premiarme un poco, porque en ese momento yo no tenía ni herramientas ni estrategias para gestionar todo aquello que yo vivía a diario. Sí que recuerdo de llegar a casa
día tras día tras día llorando a mi casa, sinceramente, me subía en el coche, ponía música y era guau, 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 porque yo aprobé las oposiciones, tenía 22 añitos, entonces yo llegaba a casa y decía a mis padres, no puedo creer que yo haya estudiado para esto, porque no es para nada lo que yo esperaba. Y bueno, recuerdo que mis padres son muy simpáticos, ¿no? Y mi padre decía, muchacha, de aquí a los 60 años tú aprendes. Y mi madre decía, no, yo oí que a lo mejor hasta los 67, ¿no? Y yo, guau, no me lo puedo creer. Pero eso, hazte la pregunta de qué es lo que sueles hacer tú cuando sales del día, porque a veces nos suele pasar que llegamos a casa y la pagamos con nuestra familia, con lo que nos encontremos. Entonces yo he seleccionado un poquito un análisis, un metaanálisis que hizo Durlac de 213 programas socioemocionales, como el que yo llevo a cabo, pues en 213 programas diferentes en Estados Unidos, ¿no? Y entonces se dieron cuenta de que habían pues muy buenos resultados y que, bueno, que científicamente está avalado que funcionan genial. Y no te dice que específicamente solamente hagas esto, sino que nutras el programa y tus clases con muchas habilidades y muchas estrategias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que podemos obtener? Pues, por ejemplo, aumentar los comportamientos de ayuda en la escuela. Esto es fundamental, porque lo que decía, si nosotros desarrollamos la empatía y ayudarnos unos a otros, es una maravilla. Es una maravilla porque llega un momento en el que hacemos piña, digamos, y entonces nos sentimos que pertenecemos al grupo. Y cuando uno siente que pertenece al grupo, pues los beneficios siempre son multiplicados por 100. Aumentan las actitudes positivas con uno mismo y con los demás. Está comprobado que los centros que llevan a cabo actividades de este tipo pues tienen un 11% más de éxito académico. Por supuesto, mejores calificaciones y bueno, ya usan habilidades de resolución de conflictos y toma de decisiones responsables en su estudio, pues obtienen también mayor éxito académico. Y por supuesto, pues más éxito académico querrá decir tener pues mejor oportunidad en el mercado laboral en el futuro. Por lo tanto, después de estudiar y reestudiar, es muy interesante los beneficios. Y la pregunta, ¿cómo implementarlo en el aula? ¿No? Vamos a implementarlo en el aula independientemente de la asignatura que nosotros vayamos a impartir, independientemente. Bueno, lo primero sería encontrar las necesidades socioemocionales de tu clase. O sea, llegar, observar, pasar algo mejor, algún tipo de cuestionario o simplemente con la observación diaria es fantástico, ¿no? O, por ejemplo, el sociograma. Yo en Madrid, por ejemplo, hicimos un sociograma en el que te sale una plantilla y se ve simplemente las relaciones entre los niños más aceptados, los menos aceptados, ¿no? Las triangulaciones entre ellos, y eso es fantástico porque tienes una plantilla donde poder trabajar. El segundo paso es analizar qué es lo que necesita tu centro o tu clase y en qué te debes enfocar, igual que en casa. Oye, pues ¿en qué me voy a centrar? Voy a fijarme en mi hijo, voy a fijarme qué es lo que me gustaría que cambiara o qué noto yo que me pongo más nerviosa cuando estoy con él, o vamos a analizar, eso siempre. Y luego implementar, evidentemente, el programa o las actividades que vayamos a hacer. Entonces, decir que, bueno, que sí, que gracias a Educar en Positivo, bueno, y a la forma de impartir clases, pues he estado, que bueno, que al final los premios en sí no es lo importante es, pues tú tener un buen equilibrio emocional, porque te tienes que cuidar tú para poder cuidar a los demás, ¿no? Y si el profesor no está equilibrado o la mamá no está equilibrada emocionalmente, evidentemente es más complicado enseñar, ¿no? Y entonces, bueno, también tengo un programa de radio, Educar en Positivo, donde siempre comparto muchísimas estrategias y luego, pues, algunas que otras colaboraciones en televisión. Bueno, luego, antes de la pandemia, sobre todo, las formaciones presenciales, bueno, y ahora tenemos esta maravilla que es los webinars y la formación online. Bueno, pues el método, pues, bueno, muchos vídeos de compartir estrategias, he elaborado muchos vídeos también de casos reales con mis hijos, porque, a ver, podemos tener muchos títulos, carreras, pero fundamental el haber sido madre, soy madre de 2 niños y entonces diariamente también lo aplico en casa. Y como decíamos con la compañera del programa de Mindfulness, bueno, pues yo quería aprender mindfulness para también implementarlo en el aula.
y que hice, bueno, pues me fui 5 años para Madrid para trabajar allá en los centros públicos de allí de Madrid y por la tarde ir a formarme. Entonces, pues me formé en programación neurolingüística, en mindfulness, en muchísimos cursos de psicología, bueno, para intentar absorber. Bueno, y esto que ha gustado mucho, que es el maletín de emergencias, que es donde yo abro y empiezo a explicar un poquito las herramientas, ¿no? Como un maletín de emergencias simbólico, porque una mamá una vez me dijo que, wow, Yurena, es que si fuera así de fácil como abrir un maletín e ir sacando cosas y que funcione, y bueno, pues ahí lo hemos hecho virtualmente. Y nada, los ebooks de regalo, como decía Sonia, que le haremos llegar, uno, cómo mejora la autoestima de tus hijos y tu alumnado, y otro específico para las familias para cómo hacer que los niños coman de todo y mejor, ¿no? Una serie de tips, pero bueno, eso es de regalo.